hierba creciendo. ¿Quién es? Creo que solo Fernando y Leti. ¿Quién estuvo aquí cuando, no sé si se acuerdan, quién estuvo aquí en el primer año cuando el pastor se fue y la hierba de atrás estaba así de alta? Nos llegaba, ya no era pasto, eran puras plantas de esas feas, las weeds. ¿Quién se acuerda, hermanos? El hermano Jorge estaba aquí, ¿verdad? José, estabas aquí. Nos daba miedo correr por ahí, no sabíamos si nos iba a salir un animal o algo. Nadie se quería meter, no teníamos nada, hermanos. No había dinero, no había recursos, no había gente. Y la situación estaba difícil. Y entonces en ese entonces es cuando mi hijo Alex le dije, le digo, hazme un esquema de lo que Dios va a hacer en este lugar. Y si ustedes ven por ahí en mi Facebook, por ahí está todavía la foto, un día la voy a traer. Él estaba estudiando arquitectura y me hizo así algo bien profesional y todo. Me hizo el pasto, le dijo, esto es lo que va a pasar en este lugar. Me arregló el pasto. Le digo, pone pasto así porque aquí va a haber pasto. Pon un playground porque aquí va a haber un playground. Y arregle el estacionamiento porque va a haber estacionamiento bien arreglado. Y pon luces porque va a haber luces. Eso fue hace 7 años. Y de ahí no pregunté cómo, ¿verdad? Porque lo que no había era verde. Ha pasado el tiempo, hermanos. Y Dios nunca falla y Dios nunca deja de ser fiel. Dios pone en tu corazón sueños y cosas que Él va a hacer, y lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Y muchos de ustedes conocen la historia de aquí y muchos no. De cuando yo me quedé en el pastorado, la iglesia estaba en deuda, debía dinero, la iglesia, no había gente. Cuando digo no había gente, no había gente. Éramos creo que 6 o 7 personas o menos. Y esto era incluyendo creo que 5 de mi familia, entonces éramos como 7. Y Nancy, que Nancy nunca nos ha dejado, Nancy siempre ha estado aquí. Nancy le ha tocado con mi esposa cantar a audiencia de 1 y ese era yo. Y no sabíamos de dónde iba a llegar todo, pero el Señor empezó a trabajar, a hacer, a obrar. Y poco a poco vino un grupo, vino una iglesia, la iglesia de Palm Harvest, que a veces, otra cultura, es difícil a veces trabajar directamente con ellos. Somos otra cultura completamente diferente, pero Dios sabe lo que está haciendo. Pero entre todo el proceso dicen, vamos a ayudarles a arreglar el pasto. Gloria a Dios, nosotros nos dejamos querer, amén. De repente mi esposa la invitan a participar en un comité de no sé qué de la ciudad, y mi esposa va ahí al comité de la ciudad. Cuando se entera, en la Shalimar iban a cambiar el playground y lo iban a quitar, y preguntan, ¿qué van a hacer con ese playground? Está seminuevo. Y una consejera de la ciudad dice, ¿por qué no se lo regalan a Olga y a su iglesia? O es que la ciudad no puede hacer eso porque los problemas de aseguranza y que no sé qué. Lo que podemos hacer es recogerlo y llevárselos y tirárselos allá. Tráiganlo, nosotros lo ponemos de regreso. Y ahí nos tienen con ingeniería mexicana, hermanos, que nos sobraron piezas y todo, pero ahí está el playground, hermanos. Ahí me tienen. Me fui como 2 días antes con mi celular y que le saco video a todo el playground. Dije, de aquí sale, y que llamo a Hilario y que llamo a Juan y a otros hermanos, y cuando nos lo dejan todo aquí con piezas y esto y lo otro y rascándonos la cabeza, y ahorita se arma, y ahí aquí a ver cómo ese no va ahí, tú ponlo, ahí se ve bien. Lo pusimos, lo instalamos, dejamos que 2, 3 niños se subieran, los que más mal nos caían. A ver, niño, si a este niño no le pasa nada, ya la hicimos. Y está el playground. De repente nos dicen que nos quieren ayudar a arreglar el estacionamiento. Gloria a Dios. Uno se tiene que dejar querer, hermanos. Cuando el Señor te quiere bendecir, el Señor te quiere bendecir. Nos acaban de decir, queremos arreglar otra parte. No sé si se dieron cuenta hoy que arreglaron otra parte. Y me acaba de decir el pastor Mike que alguien de San Diego, de una compañía que hace pavimento, lo contactó y le dijo, hey pastor, tenemos bastante trabajo en el próximo mes por allá por Costa Mesa. Queríamos ver si nos dabas permiso de estacionarnos ahí en la propiedad. Dijo, bueno, tengo que hablar con el pastor Chris porque ellos son los de la propiedad. Y me dijo, pastor Mike, ¿cómo ves?
si le digo que si le damos permiso, pero lo obligamos a que nos arregle el resto del estacionamiento? Gloria a Dios. Le dije, tú pónsela, le digo, hazte del rogar. Tú dile que, porque es realidad, nos metimos un poco de dificultad con la ciudad por tener los carros allá atrás, los tuvimos que sacar. Le dije, tú dile que tenemos problemas con la ciudad y nosotros estamos dispuestos a lidiar con ese dolor de cabeza por 1 mes y medio, de ir a decirle a la ciudad que vamos a tener estas trocas ahí estacionadas, pero que ellos tienen que arreglar el resto. Entonces va a negociar con ellos y si Dios quiere, nos van a arreglar el resto del estacionamiento. Pero Dios, hermanos, Dios no ha acabado. En esta mañana me reuní con un grupo de americanos y una pareja que ha estado ayudando a mi esposa, el que no sé si lo han visto ustedes, Joe Banning. Él todos los martes en la mañana y los viernes o sábado lo ven aquí prendiendo las sprinklers, corta el pasto, sale de su corazón, recoge la basura, nos ayuda y él lo hace de su corazón. Pero él me dijo, ¿sabes qué, Chris? El Señor ha puesto en mi corazón porque yo he visto que tu esposa a veces pone luces allá y saca sus lucecitas y la verdad, pues no, no alumbran bien y está el cable corriendo por todos lados. Y dice, Dios ha puesto en mi corazón instalar luces en el estacionamiento. Estamos hablando de un proyecto de más de $40,000, hermanos. Y yo le dije, pues gloria a Dios, pero tú sabes que nosotros es un gasto bastante grande. Dice, no, Dios ya tiene el dinero para eso. Tú no te preocupes. Nada va a salir del fondo de la iglesia Harbor, nada va a salir del fondo de la iglesia Palm Harvest. Esto es de ellos. Y vamos a instalar luces, hoy hablamos de eso, y luces que vamos a controlar con una aplicación para subirle, bajarle. Bueno, va a ser algo hermoso. Ya no tenemos que venir mi esposa ahí que le llaman, no prenden las luces, hermana Olga, y estamos nosotros en Santana. Ahorita vamos. No más de eso. Y me dice, ya que vamos a arreglar las luces, de una vez vamos a instalar esas 2 canchas de básquetbol que tanto hemos querido. Porque Dios es fiel. Un sueño imposible viendo las finanzas de nuestra iglesia. Pero cuando uno confía en Dios y uno dice, ¿sabes qué? Si Dios puso algo en tu corazón, lo único que tienes que hacer es confiar en Él, abrir tu corazón a las posibilidades de que Él puede hacer las cosas. Dios cumple. Tal vez no a tu tiempo, pero al tiempo de Dios. Y mi sueño era, en ese entonces yo acababa de dejar de ser pastor de adolescentes y yo quería ver eso antes de que mis adolescentes se hicieran grandes. Porque el sueño era ver a estos jóvenes en eso. Han pasado 7 años, pero no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Pero Dios nunca llega tarde, amén. Dios nunca llega tarde, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer y de eso vamos a hablar hoy. Algo que Dios espera de nosotros cuando Dios pone un sueño en tu corazón. Y con eso les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículo 22 en adelante. Y esta es una historia en la Biblia que hemos escuchado una y otra vez. Es una historia hermosa en los pasajes de la Biblia que nos habla, hermanos, del poder de nuestro Señor, de la confianza y de la fe, y cómo el Señor mueve las cosas cuando confiamos en Él. Y dice así Mateo 14, 22 en adelante, voy a leer de la Reina Valera, y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hasta ahí le vamos a dejar. Esta es la hermosa escena de Jesús sobre el mar, Jesús caminando sobre las aguas. Yo creo, hermanos, que si alguno de nosotros viera a alguien caminando sobre las aguas, lo primero que pensaría, bueno, si es durante el día, pensamos: es truco, ¿verdad? ¿Cómo le está haciendo? Porque ahorita ya como que la gente con tanto truco y tanta cosa, ya no confiamos casi en nada de lo que vemos. Pero si lo vemos a la cuarta vigilia era entre las 3 y 6 de la mañana. El tiempo en ese entonces lo dividían por vigilias. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde y la última acababa a las 6 de la mañana. Entonces la cuarta vigilia era entre 3 de la mañana y 6 de la mañana. Algo interesante antes de que entremos aquí, de ver cómo Jesús actuaba. Jesús acababa de alimentar a los 5,000. Despide a las multitudes. Estamos hablando de después de la emoción y se les bajó todo el gran gozo. Tal vez como a las 8 o 9 de la noche, por ahí así, cada quien se fue para su casa. Jesús se va aparte a orar, a buscar de Dios. Digamos que Jesús se fue a buscar de Dios como eso de las 11 de la noche. Quiere decir que estuvo orando desde 11 de la noche a 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, que es cuando empieza la cuarta vigilia, él va y busca a sus discípulos. Es importante entender ese concepto porque el Señor Jesús, cada que hablaba con la gente, cada que hacía un milagro, cada que se dirigía con las multitudes, después de ahí se iba a buscar a Dios a solas. Y se iba a buscar a Dios a solas por horas. Por horas. Porque de ahí es donde viene el conocimiento de la palabra. De ahí es donde viene lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces Él, después de un gran evento, va y le da gracias a Dios, busca su voluntad, pide dirección para lo que viene. Una nota que todos debemos de tomar, porque muchos de nosotros, el Señor actúa, el Señor obra, el Señor hace en nuestras vidas y después a veces ni gracia le damos. Deberíamos de ahí irnos a buscar al Señor y decir: ahora, ¿qué es lo que sigue, Dios? Acabas de hacer un milagro, ahora, ¿qué sigue, Señor? Dirígeme, guíame por lo que viene. Entonces dice la palabra que el Señor Jesús acababa de orar, en medio de la noche viene a sus discípulos caminando sobre las aguas. Naturalmente, los discípulos lo ven caminando. Imagínense a las 3 de la mañana, ustedes están en un barco y está el viento y está todo y está moviéndose la barca para un lado, para el otro, y de repente ven a alguien caminando sobre las aguas. Ahí sí dirían: un fantasma. No creo que alguien dijera: ay, Jesús, regresaste. Empezarían a correr unos para un lado, otros para el otro. Si son medio miedosos como yo, me agarro de mi esposa, la pongo enfrente por si es un monstruo, ¿verdad? No es que mi esposa grita más fuerte que yo por eso la pongo enfrente, tú grítale. Pero entraríamos en miedo, en desconfianza, que es lo que viene. En esa desconfianza dice la palabra que les entró bastante miedo, lo cual nos pasa a todos nosotros. Yo a veces escucho algo en la noche y abro los ojos y
No se ve nada. Y nosotros que tenemos la luz de afuera y todo, y como que quieres ver, pero está uno medio dormido, ¿verdad? Y luego las lagañas no te dejan ver y ahí está, ¿qué es lo que está pasando? Imagínense, hermanos, que de repente en la noche y de repente ven ahí alguien enfrente de ustedes. Yo creo que me desmayo ahí. Pero ellos ven que viene alguien sobre las aguas, entra ese miedo y dice que todos entraron en miedo. Les entra el gran temor y Jesús les dice: cálmense, que soy yo. Cálmense, que soy yo. Cuando Jesús habla a tu vida, Jesús habla a tu vida en una forma sobrenatural. Sobrenatural, ¿qué quiero decir? Hace 7 años el Señor puso un sueño sobre mi corazón de algo sobrenatural, algo fuera de mi alcance, algo fuera de mis manos, algo que no tenía sentido. Porque el día que me llamaron al pastorado y me enseñan la cuenta del banco de la iglesia, dije: Dios mío, ¿cómo es que estás hablando de lo que quieres hacer aquí cuando en las finanzas no hay un centavo y debemos dinero? Y de la manera en la que yo veo la situación, no va a entrar dinero por mucho tiempo. Porque en ese entonces no se le rentaba a nadie. Este lugar estaba cerrado, hermanos. El pastor anterior no quería a nadie aquí, no, nada se permitía aquí, no se trabajaba con nadie, no se hacía nada aquí en este lugar. Nada de lo que ustedes ven, no, yo creo que lo veo ahorita y le doy un infarto. Nada se hacía aquí. Teníamos la otra propiedad completamente destruida, la escuela que se fue. Aquí está la cosa. Cuando me dicen: la iglesia está, debemos tanto dinero, se debían como $10,000, se debe tanto dinero, atrasados en biles y cosas así. Pero me dijeron: pero rentamos la propiedad de atrás y entran $6,000 al mes. Pero da la casualidad que van 2 meses que no han pagado. Y ahí me tienen todos los días. Iba a ver yo al director de la escuela tocando en su oficina y no estaba, nunca estaba. Sí estaba, pero me veía y se echaba a correr. ¡Ey! Ya pasaron 2 meses y la renta. Y yo no podía ser agresivo y correrlo porque debían $12,000. Dije: con que nos dé un cheque y le avanzamos a lo que debemos. Lo convencí, me dio $1,000, después nos dio $1,500 más. Oh, ya va a venir. Se llegó diciembre y debían ya como $18,000. Y nosotros debíamos como 9,000, ya habíamos bajado como 1,000. Y ya se iba a venir lo del el receso de Navidad. Me dice: mira, ven tal día, el día que salen los niños de escuela, ese día te tengo el cheque de todo lo que se debe. Ok. Regresé ese día y ya no estaban. Ya no, o sea, ya se habían ido al receso y dije: híjole, se me fue. Y nosotros tronándonos los dedos por las cosas, los biles que teníamos que pagar, era fin de año. Pues ya cuando regresa, se acaba el receso, ya no regresaron a la escuelita ellos. Abandonaron todo. Yo creo que durante el receso, al medio de la noche, solo se metían a agarrar lo más importante y nos dejaron todo y nos dejaron un tiradero y nos dejaron un problema, como ustedes no tienen idea. Fue 1 año para restaurar ese lugar, o 2 años, pero un problema, hermanos. Y al ver todo eso, al ver todos esos problemas, en medio de todo eso, Dios dice: oh, esto es lo que va a pasar en este lugar. Y da miedo cuando Dios te habla en una forma sobrenatural. Te entra duda, te entra miedo, te entra incertidumbre. No sabes quién te está hablando. Cuando Dios te habla y te dice que va a hacer algo en tu vida, y el llamado es sobrenatural, naturalmente, humanamente hablando, nosotros entramos en esa cuestión de ¿será o no será que Jesús va a hacer eso en mi vida? Cuando el Señor te dice lo que va a hacer en tu familia, humanamente te entra esa duda de ¿será o no será? ¿Será Jesús o no será Jesús? Y en la mayoría de los humanos entramos en un poquito de miedo.
Cuando el Señor te está diciendo, ven y sígueme, no te estoy llamando a una religión, te estoy llamando a una relación. Y dice el Señor, sígueme, entra miedo. Es que yo no estoy seguro de que, ¿será que me quieren lavar el cerebro o no? ¿Será que quieren mis diezmos o no? ¿Qué quieren de mí? ¿Sí o no? Luego, cuando el Señor te llama, entras en una duda. Pero el Señor dice, ven que soy yo el que te está llamando, ven. Confía en mí. Cuando el Señor Jesús quiere hacer algo en tu vida, pone en tu vida, en tu corazón, sueños fuera de tu alcance. Sueños sobrenaturales, sueños que se ven imposibles. Cuando el Señor habla a tu vida, te habla acerca de cosas que tú piensas que no son posibles para ti de lograr. Cuando has visto a tu familia completamente disfuncional y el Señor te dice, yo puedo restaurar tu casa si tú confías en mí. Y tú dices, ¿cómo, Señor? ¿No has visto a este loco con el que estoy casado? Y dice el Señor, claro que lo conozco. ¿O cómo, Señor, que hablas de restaurar? ¿Ya viste a mi esposa? ¿Conoces a mi esposa? Te la presento si quieres, te la mando, Señor, es más. ¿Conoces mi situación? ¿Sabes cómo que puedes restaurar a mis hijos? ¿Conoces a mis hijos, Dios? ¿Sabes en lo que andan? ¿Sabes qué están haciendo? Y el Señor te dice, claro que sé dónde andan, claro que sé qué están haciendo, claro que conozco tu situación económica, claro que conozco tu situación emocional, claro que conozco tu situación como pareja, claro que conozco todo. Pero dice Jesucristo, yo te estoy llamando, confía en mí, yo lo voy a arreglar porque es sobrenatural. Pero da miedo cuando el Señor te habla a confiar en Él. Da miedo cuando el Señor te dice, tú solo confía en mí, ven y sal. Sal de ahí, ven que soy yo. Ahora, la mayoría de las personas, incluyéndome a mí, que hemos hablado de este pasaje, de este acontecimiento tan grande en la vida de Pedro, la mayoría de nosotros nos enfocamos en la última parte del versículo 31, de la cual dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo que casi todos los pastores predicamos de esto. De la poca fe que tuvo Pedro durante la tormenta. Pero esta noche no me voy a enfocar, esta tarde, esta mañana, no me voy a enfocar en esto. Esta mañana me voy a enfocar en lo que sí hizo Pedro. Esta mañana me voy a enfocar en el hecho de que en medio de una barca estaban los discípulos y estaba Pedro, y todos tuvieron miedo cuando vieron a Jesús, y Jesús les dijo, vengan que soy yo soy el que está caminando sobre la mar. Jesucristo, el que acaban de ver hacer milagros, es el mismo que les está diciendo no tengan miedo. Pero ¿quién fue el único que se atrevió a salir? Pedro. Y hoy me quiero enfocar en el crédito que le hemos quitado a Pedro por lo que sí hizo, y lo hemos desacreditado por lo que no hizo. Pero hoy me quiero enfocar en el poder que hubo cuando Pedro dijo sí. Pedro le dice, Señor Jesús, si eres tú, llámame y dime que vaya para allá. Y el Señor Jesucristo le dice, claro que soy yo, Pedro, ven. La palabra no dice que Pedro cuestionó y dijo, a ver si eres Jesús, dime otra vez. Pues no, a la primera que el Señor le llamó, ¿qué hizo Pedro? Salió de la barca. A la primera que el Señor Jesucristo le dijo, confía en mí, Pedro se aventó y salió. Pedro dijo, está bien, es el Señor Jesús, todo va a estar bien. En Él he confiado, en Él, yo sé que Él me está llamando, yo sé que Él va a hacer algo porque es Él. Y quiero que nos enfoquemos hoy en esto. Porque Pedro fue el único de los 12 que se atrevió a salir de la barca durante la tormenta. Fue el que actuó, fue el que dijo, ¿sabes qué? Es el Señor Jesús en medio de la situación, yo estoy ahí, yo brinco. ¿Quién dice yo? Y Pedro dijo yo. De 12 solo uno se atrevió. Para que el evangelio, para que la voluntad de Dios, para que la obra del Señor siga adelante, necesitamos Pedros.
Pedros que digan, está la tormenta, está difícil la situación y no importa, el Señor Jesús dijo, ven y yo voy. No importa que ninguno de estos quiera, todos tienen miedo, pero alguien necesita actuar. Alguien necesita actuar. Y a Pedro se le ha quitado bastante crédito porque dudó ya estando sobre la mar, pero Pedro no dudó cuando se aventó. Pedro fue el único que usó la fe y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, no actuamos como Pedro y nos quedamos viendo las bendiciones. Ay, mira, el Pedrito ahí anda, ahorita los discípulos, ¿verdad? Deja que Pedro, ahorita si se ahoga Pedro no brincamos. Pero si vemos danzar a Pedro sobre la mar, ahí van todos los hermanos hubieran salido ahí a danzar porque el Pedrito está, pero ya como, déjalo, ya lo regañaron, ahorita le vamos a otra regañada. Cuando regrese nos burlamos de Pedro. Esa es la actitud de la mayoría de nosotros los cristianos. No queremos confiar en el Señor porque no queremos fallar. No queremos confiar en el Señor porque tenemos miedo de lo que puede pasar. Pero eso es tan falta de fe como la que tuvo Pedro al final, que como la que no tuvieron cuando no se quisieron aventar. La mayoría de las personas que hacen que la rueda siga rodando tiene que ser Pedros, porque la mayoría el resto de nosotros somos espectadores y Dios está llamándonos a ser Pedros. Y digo incluyéndome a mí porque yo soy de las personas que a veces me espero demasiado. Tengo que escuchar la voz del Señor y sí, tengo que escuchar, no me dejo llevar por mis emociones. Cuando algo se tiene que hacer, yo tengo que escuchar, pero muchas veces me he quedado simplemente viendo la bendición, de lejitos, como el chinito, nada más milando. De lejos veo lo que él dice, oh, qué bueno, sí fue una bendición a la que el Señor me estaba llamando a mí a formar parte, pero me quedé en la barca esperando que un Pedro brincara. Y muchas veces es porque estoy esperando a ver si ese Pedro hace algo o a ver si ese Pedro falla. Y el Señor está diciendo, no, si yo te estoy diciendo, yo te llamé, soy yo, ven acá, yo tengo que brincar. Yo tengo que salir de la barca, yo tengo que actuar, yo tengo que hacer. Porque mi fe me ayuda a confiar en el Señor y salir de la barca. Salir. Y la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes es, ¿a qué te está llamando el Señor que des un paso más allá? ¿Qué te está diciendo el Señor? Confía, no lo pienses más, confía en mí, cree en mí, entra más conmigo, búscame más, yo te estoy llamando, pero ven. ¿A qué te está diciendo el Señor? Confía en mí. Que lo estás viendo un poquito de lejos porque no estás seguro si será el Señor o no. Y el Señor ya te confirmó y te dijo, sí soy yo. Sí soy yo hablándote. Sí soy yo el que quiere una relación más personal contigo. Sí soy yo el que te está invitando a que te formes parte del ministerio. Sí soy yo el que te está invitando a que creas en mí, a que me sigas, a que me recibas. Sí soy yo. Pero estás de lejos diciendo como que, no sé. A muchos nos pasa a mí me pasó cuando vine a la iglesia, que yo no formaba parte de la iglesia y me invitaron unas cuantas veces después de mi mala experiencia que tuve aquí con la iglesia, de que no me dejaron entrar porque no venía peinado. Después de ahí me invitaron varias veces. En esas varias veces que me invitaron, venía mi hermano y venían otras personas. Y cuando hacen el llamado, ¿verdad? Hermanos, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Y yo era de los que me paraba y a ver quién se avienta primero. Y estamos esperando, ¿verdad? Y estamos así, sabes que el Señor te está llamando, sabes que algo te dice, yo tengo que entrar, pero si uno se avienta, yo me aviento. Si uno dice que sí, yo digo que sí. Y si ves que nadie levantó la mano, ya te haces para atrás, ¿verdad? Nadie levantó la mano. Pero ya esperamos a uno y ya van todos. En todo pasa, lo podemos ver, ¿verdad? Te invitan a un lugar, una fiesta y ponen las galletitas ahí. Nadie quiere agarrar galletas.
Pero nunca falta el primer valiente o de plano tiene demasiada hambre y se levanta y dice, yo voy a agarrar galleta. Y después ya todo el mundo está en las galletas, jiji, jajaja, qué ricas. Pero al principio nadie se aventaba. Siempre necesitamos a un Pedro en nuestra vida. Siempre necesitamos a alguien que diga yo creo, yo confío en el Señor, yo me aviento en el Señor. Y el Señor te está llamando a hacer algo, el Señor te está llamando a que te acerques más, el Señor te está llamando a que te involucres más, el Señor quiere que lo conozcas más. Tal vez el Señor te está diciendo, o el sábado hay un seminario para parejas, vayan. Ay, no sé, es que ¿qué nos van a decir? ¿Quién sabe? Tal vez el Señor está diciendo, soy yo, ven. Por eso dije, ¿quién quiere ir? Para que levantaran la mano y otras parejas que dijeran, no, a lo mejor ir ellos van, yo vamos también. Ya no vamos a ir nada más tú y yo con el hermano Olga y Cristian. Ya me los imagino, que vamos a hacer así de ellos manejando y nosotros en silencio, ¿verdad? ¿Qué tal si nos van a ir predicando todo el rato hasta allá? ¿Qué tal si nos van a ir cuestionando? ¿Y cómo les ha ido? ¿Y qué han hecho? Háblenos de sus problemas. No, nada de eso. Dice, pero ya vamos más, ya se siente más rico, ya levantaron varios la mano, vamos. Tal vez el Señor te está diciendo, entrégame a tu familia, ven, ponlos en oración, pero métete tú, ven, yo soy el que te está llamando, ven. Tal vez Dios quiere que seamos como Pedro y nos aventemos a las cosas sin cuestionar una segunda vez. Sin cuestionar una segunda vez. Yo he actuado como Pedro y he actuado como los discípulos. He actuado como Pedro pocas veces y he actuado más como los discípulos varias veces. Que sé que el Señor me está llamando a salir de la barca, que sé que el Señor me está diciendo, sígueme, ven, actúa, haz. Y me he esperado. Y ya cuando me doy cuenta ya brincó un Pedro. Y ya Pedro está haciendo. Y yo de lejitos desde la barca, siendo parte de la bendición, pero desde la barca, cuando sé que a mí el Señor me ha llamado. Pero también he sido Pedro cuando el Señor dijo, me dijeron te queremos de pastor, y me entró un miedo. ¿Cómo de pastor? Si amo a los adolescentes, es mi ministerio, es donde el Señor me levantó, es mi ministerio. Pero tuve que decidir en un proceso de una semana, o te quedas o no te quedas. Y dije, bueno, como Pedro, ahí voy, si eres tú, Señor. Le dije, Señor, si eres tú. Hablé con mi familia, les dije, ¿cómo ven? ¿Quieren que yo me quede de pastor? ¿Qué piensan ustedes? Mi familia dijo, te respaldamos hasta el final. Éntrale, dije, como Pedro, ahí voy. Sin saber que la tormenta se iba a levantar, como ustedes no tienen ni idea. Pero aquí está lo hermoso de la palabra. Que Pedro te está llamando y Pedro me está llamando a salir de la barca. Pero lo interesante es de que no calmó Jesús la tormenta antes de que saliera Pedro. Y es algo que muchos no le hemos puesto atención en estos versículos. El Señor le dijo, claro que soy yo, Pedro, ven. Pero el Señor no dijo, ven, y tan pronto y Pedro pisó, se calmó la tormenta. Dejó que la tormenta siguiera. Porque el Señor quería hacerle entender a Pedro que durante las tormentas Él sigue siendo Jesús. Que el mismo que te llamó es el mismo que te va a ayudar durante la tormenta cuando Él te llama. Pedro actuó normal como cada uno de nosotros hemos actuado bajo la tormenta. Creemos en el Señor, confiamos en Él. Claro que sí, Señor, tú me llamaste, yo confío en ti, ahí vamos. Y yo conozco muchos Pedros. Y entran y brincan. Y cuando entran al ministerio, cuando entran al servicio, cuando le dicen sí al llamado, cuando dicen, ok, yo voy a empezar a ir a la iglesia y yo voy a empezar a buscar del Señor. No importa que mi familia no venga, no importa que mi pareja no quiera venir, yo me voy a meter con el Señor. Y brincan como Pedro al llamado del Señor y dicen sí. Durante el llamado la tormenta sigue. Tú te aventaste, tú le hiciste caso al Señor.
Y durante el llamado la situación sigue, la tormenta sigue igual. Es más, muchas veces en tu hogar la situación va a empeorar. Señor, ya te busqué y este hombre sigue peor, igual o peor que nunca. Ahora míralo, ya ni se baña, antes aunque sea se bañaba. La cosa está difícil, Dios, y empieza la desconfianza. Y actuamos todos, absolutamente todos, igual que Pedro. Nos empezamos a hundir durante la tormenta. Pero aquí está lo hermoso del evangelio. Si el Señor Jesús llamó a Pedro a confiar en él, pero el Señor Jesús nunca lo dejó solo durante la tormenta. Le dijo: Pedro, ven, necesito que alguien brinque. Le dice: ay, Señor, eres tú. Pedro dice: sí, soy yo. Llama y di que vaya. Y dice: ven pues. Pedro dijo: yo voy. En mi lógica, los demás discípulos, aunque sea un curioso, hubiera dicho: bueno, a ver si es cierto, ahí va el Pedro, vamos todos. Yo, porque soy bien curioso, yo hubiera brincado también, nada más por pura curiosidad. Al ver que Pedro se está hundiendo, yo creo que corría de regreso a la barca, pero yo hubiera brincado por pura curiosidad. Y el Señor nos llama, y cuando lo llama, durante el caminar de Pedro, la tormenta, dice Pedro vio que wow, esto sigue igual, wow, la tormenta está empeorando. Pero en ese momento Jesucristo no le dijo: ok, Pedro, Dios te bendiga y nos vemos, se regresó. Jesucristo se quedó en medio de la tormenta. Jesucristo le dijo a Pedro: confía en mí, ven hacia acá, y la tormenta se va a seguir levantando en tu vida. Cuando tú sigues al Señor, cuando tú sigues el llamado de Dios, cuando tú empiezas a buscar más de Dios, la tormenta va a seguir igual o peor. Pero aquí está la bendición del evangelio, que durante la tormenta Jesucristo nunca de los nunca te va a dejar solo. Nunca se va a apartar de ti. Va a estar en medio de la tormenta, va a estar parado ahí esperando a que le grites y le digas: Señor, sálvame que me estoy hundiendo. Señor, sálvame que me estoy hundiendo. Hace 7 años le dije al Señor: está bien, yo entro al pastorado, me llamaste y tú vas a hacer algo y vas a hacer bendiciones. Y el Señor puso un sueño en mi corazón durante esos 7 años muchas veces me he estado hundiendo. Durante esos 7 años muchas veces he estado, hermanos, casi con el agua aquí, ya no puedo respirar. Pero en estos 7 años he gritado: Jesús, sálvame que me estoy hundiendo. Sálvame que me estoy ahogando, Señor. Y en todos esos 7 años el Señor Jesucristo me ha recogido, ha estirado su mano y me ha vuelto a sacar. Me ha dicho: Cristian, otra vez se te olvidó que yo estoy aquí, pero otra vez te vuelvo a salvar, porque nunca te he dejado ni nunca te dejaré. Nunca te he dejado ni nunca te dejaré. Pero necesito que sigas brincando fuera de la barca cada que yo te llame. Y aquí está lo hermoso del evangelio, hermanos, que Jesucristo, no importa cuántas veces has dejado de dudar en Él, Él siempre quiere que sigas brincando fuera de la barca. El Señor te está llamando a algo, te está llamando a que lo conozcas. El Señor quiere que establezcas una relación con Él y te invita, dice,